Bienvenido, Ricardo. Placer estar acá con ustedes. Ricardo Forster ha escrito La sociedad invernadero, punto de partida de la inspiración, es decir, cuando uno decide escribir un libro, ¿por qué, mirando qué? Dos motivos distintos y en tiempos distintos para la idea de la sociedad invernadero. Una, obviamente, esa metáfora extraordinaria que proviene de la experiencia de Dostoyevsky cuando a mediados del siglo XIX, estando en Londres, se encuentra con el famoso Palacio de Cristal, una exposición mundial, como se llamaban en ese momento, un palacio increíble que era un invernadero construido justamente por un diseñador de invernaderos de 500 metros de largo por casi 300 de ancho, donde se exponían las mercancías de aquellos tiempos y donde se iba una suerte de templo profano, laico, de esa revolución industrial que estaba en su apogeo. Iban decenas de miles de trabajadores y trabajadoras también, ¿no? El siglo XIX pugnaba por mostrar su progreso. La idea de que la burguesía y la revolución industrial eran lo más impresionante que había sucedido. Recordemos que ese siglo de exposiciones mundiales se cierra en 1889 en París, con la construcción de la famosa Torre Eiffel por el ingeniero Eiffel, que es algo así como la consagración de esa burguesía decimonónica, progresista, que creía que podía tocar el cielo con las manos, y a diferencia de los seres humanos de Babel, aquellos que creyeron que construían la torre para acercarse a Dios y que Dios les mezcló las lenguas, la burguesía del siglo XIX pensaba que era eterna, ¿no? Siempre que aparece el dinero aparece la concentración. La concentración puede generar el renacimiento, por ejemplo, es decir, en medio de la riqueza de los Médicis puede aparecer todo el arte y la consideración del arte. Sí, a veces cuando se quiebra una sociedad o una historia civilizatoria, lo que está dentro es una revolución estética, filosófica. Eso en gran medida fue el Renacimiento, ¿sí? Pero la revolución industrial lleva a estas consecuencias. El Palacio de Cristal eran exposiciones universales justamente que se hacían para mostrar el esplendor del siglo. Después está lo de París con la Tour Eiffel, no sé cuánta gente lo sabe, pero es la consecuencia de el deseo de París de mostrar su grandeza y su poder, y sobre todo el de ese siglo. Hay un famoso libro, una preciosa novela de Dickens, Historia de dos ciudades, donde Dickens muestra, y toda la literatura del siglo XIX, que por debajo del esplendor estaba la explotación brutal de los trabajadores, el trabajo infantil. Recordemos que en las minas de carbón de Inglaterra y en las fábricas textiles, Marx lo relata extraordinariamente bien, se produce un fenómeno de explotación gigantesca. Por un lado, las luminarias burguesas, la exaltación del progreso, y por el otro lado, los trabajadores y trabajadoras que comenzaban paulatinamente a organizarse. Eso fue el siglo XIX. Por un lado, en lo diurno, el sueño del progreso indefinido, y en lo nocturno, las miserias de ese sueño, ¿no? Ahí se iban dando las cosas. Explosión y brillo del capitalismo son los dos rostros. Vos fíjate que no deja de ser sorprendente, en un texto que es liminar de toda la tradición revolucionaria, que es el Manifiesto del Partido Comunista, o el Manifiesto Comunista de Marx y Engels del 47. En la mitad del siglo, claro. La primera parte del libro es un elogio de la burguesía. Es un elogio que parece increíble porque plantea que es la clase más revolucionaria hasta ese momento de la historia de la humanidad, que ha transformado radicalmente el mundo, que ha acabado con las formas arcaicas tradicionales, para después, en la segunda parte, plantear que se trata ya de una época donde otro actor social va a venir a derrocar a la burguesía. Pero eso es el siglo XIX también. Muy entre paréntesis, sí, en la nota, tan solo por si tenés una idea al toque. ¿Será verdad que Marx pensó toda su obra en función de la burguesía? Es decir, habiendo burguesía y habiendo desarrollo, ¿es que tenía que entrar a jugar el marxismo? Hay varios Marx, sería interminable. Hay un último Marx que empieza a tener una relación con lo que en aquellos años se llamaban los populistas rusos, una serie de cartas que se intercambia, por ejemplo, con Vera Zasulich, que era una gran revolucionaria de aquellas épocas, donde Marx comienza a ver que era posible, tomando la experiencia de los campesinos rusos, lo que era la comunidad, se llamaba el Mir, que era una comunidad donde la tierra era explotada en común, no había propiedad sobre la tierra, incluso por la relación de siervos que tenían los campesinos rusos. Pero Marx pensaba que esa comunidad, que tenía la forma de un protosocialismo, quizás
podía ahorrar a Rusia el largo camino de la revolución burguesa, que recordémoslo fue horrible. La acumulación originaria, famosa en los siglos XVII y XVIII, significó la expropiación gigantesca de millones y millones de campesinos a los que se los sacó de la tierra, se les quitó sus herramientas y se los largó a esas nuevas ciudades industriales que se fueron construyendo. Entonces, dentro de eso, para Marx, obviamente la burguesía es una clase que viene a revolucionar la historia. Hasta ese momento, pero a su vez también es portadora del mal, de lo irracional, de la explotación, y obviamente está pensando en términos de otra alternativa. Quizás fue el gran pensador que sigue siendo actual respecto al capitalismo, ¿no? Volvamos a caminar por el Palacio de Cristal, Dale. por el Crystal Palace, equipo de fútbol que ahora está en la 12ª posición en el campeonato inglés. Estamos caminando por un ámbito donde se concentra todo el poder que se había ido desarrollando, el poder material. Y ahí va a caminar Dostoyevsky, es el año 1862. Sí. Hacía unos 10, 11 años que estaba el Palacio de Cristal. Y Dostoyevsky empieza a caminar por ahí, ¿y qué está sintiendo? Dostoyevsky es un hombre de Rusia, es un hombre también de la tradición del cristianismo ortodoxo. Hay una anécdota extraordinaria de Dostoyevsky. En el año 48, él era un populista revolucionario. Fue apresado con otros compañeros y llevado al patíbulo. Cuando yo tenía la soga al cuello, llegó el indulto del zar. Ahí lo mandan a Siberia, ahí están sus famosas noches blancas, donde Dostoyevsky tiene una mutación anímica, espiritual, política, ideológica, y se convierte en un pensador de lo que podríamos llamar la derecha eslavófila, o sea, reivindica la tradición eslava, mira con mucha sospecha a Occidente, y es el gran Dostoyevsky de los hermanos Karamazov, de los demonios, de Crimen y Castigo. Eso para no mirar con prejuicio a veces la relación que hay entre la ideología de un escritor o un artista y su obra, porque efectivamente ese Dostoyevsky va yendo hacia posiciones muy conservadoras. Eso hace que cuando viaja hacia Occidente también, se encuentra con un mundo que está en mutación brutal y no le gusta lo que ve, porque ve una sociedad que se masifica, ve una sociedad que pierde sus tradiciones, sus raíces, que pierde incluso la religiosidad. Te cuento una anécdota que te va a interesar. Un hombre de la herencia de Dostoyevsky fue el gran cineasta Tarkovsky, quizás uno de los cineastas más impresionantes que produjo la Rusia en la época de la Unión Soviética todavía. Tarkovsky, que viene de la tradición de Dostoyevsky, un día le preguntaron cuál es la diferencia entre los franceses y los rusos, pensando en los libros y esas cosas. Y Tarkovsky dijo, cuando un francés entra a una librería, por ejemplo en París, es lo mismo que entrar en cualquier otra tienda, es como que va de compras y de shopping. En cambio, cuando un ruso entra a una librería, es como entrar a un templo. Hay algo, y es vieja discusión en el alma rusa, en Tolstoy, en Chekhov, en Gorky, que va más allá de lo que podría ser para los rusos la mirada demasiado chabacana del mundo de la modernización, de la revolución industrial. Y Dostoyevsky ve ahí algo anticipatorio, lo mismo que Baudelaire, por ejemplo, ve en la mercancía algo que llama la atención. La mercancía cobra vida y seduce a quien la está mirando. No es el que el vivo no es el que la está mirando. El mundo pasa por esa mirada a la mercancía que te llama, la mercancía que te habla, la mercancía que te transforma y que te convierte en un ser consumidor y por lo tanto punto de partida de eso que Dostoyevsky, caminando por el Crystal Palace, encontraba. Estoy adentro de un palacio, pero afuera queda mucha gente. Y ahí venía la segunda anécdota, ¿no? La idea de sociedad invernadero tiene que ver con vivir como se vive dentro de un invernadero. Hace varios años atrás, antes del gobierno de Néstor Kirchner, di una conferencia donde parte del público provenía del mundo de los bancos. Y al salir de esa conferencia, un poco rara, con empresarios y qué sé yo, se me acerca un gerente de un banco y me dice, apesumbrado, me dice, te escuché muy atentamente y la verdad, nuestro problema es que nuestros hijos viven todo el año a 24 grados de temperatura, que van a los colegios donde van los hijos de nuestros amigos, que vivimos en countries y que a nosotros somos como la aceituna. Una vez que nos comen, nos escupen como carozo.
ya planteándome la tragedia de una zona de jóvenes empresarios de 30, 40 años que su vida es la búsqueda del éxito y que están vacíos frente a la vida, ¿no? Es decir, la sociedad invernadero es la sociedad para un porcentaje muy chico de la sociedad. Vamos a ser generosos, un 20%, un 25% a nivel global. El otro 80%, con diversas dificultades, o lucha por tratar de entrar un 10, 15%, pero el resto, más de la mitad, vive en la miseria más espantosa. Discépolo lo dijo la ñata contra el vidrio. Pero eso tiene un efecto tremendo, porque el capitalismo no es solo un sistema coercitivo que con el garrote te domina, es un sistema mucho más sutil, es un sistema que se mete en el sentido común, en el alma de la gente, y eso es la sociedad invernadero y eso es el Palacio de Cristal también. Sin embargo, hablando del capitalismo, más que nada de los neoliberales, en algún momento, tomando las palabras de Jimmy Peck, un escritor norteamericano, hablas de el capitalismo zombie. Es que, a ver, hay una idea muy fuerte que el capitalismo, Marx lo pensaba como un sistema irracional, que tendía a producir una anomia permanente en la sociedad, pero desde hace 40 años y con el triunfo del neoliberalismo, hay una suerte de aceptación de un sistema casi genial, que tiene todo capturado, que va hacia donde quiere, y la verdad que el capitalismo está loco. El capitalismo ha enloquecido y en su enloquecimiento está arrasando no solamente con la vida social, porque la está fragmentando, desocializando, sino que está arrasando con el ambiente, está generando una situación de no retorno. Hoy leía una nota que han refinado los cálculos sobre el calentamiento global y parece que es todavía peor de lo que se decía. Quiero decir, un sistema que en los últimos... Porque hubo un momento que parecía un poco más racional, que fue ese capitalismo del bienestar de la segunda, después de la segunda posguerra, donde por necesidades propias de una época muy compleja, tiene que pactar con los sindicatos, tiene que pactar la idea de un estado de bienestar. Esos 30 años que pactar fueron... sobre todo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Estados pero Unidos, con la socialdemocracia europea y los sectores progresistas jugando un poco de balanza. Eso se terminó a partir de finales de los 70, con Reagan, con Thatcher, y vino una profunda contrarrevolución arrasadora, un revanchismo. Cuando nosotros hablamos del revanchismo social del macrismo en la Argentina, cuando hablamos del revanchismo del 55, en realidad la burguesía concentrada planetaria, a partir de los años 80, construye un modelo de revanchismo global que estalla en el 2007-2008. Que estalla en términos de una crisis muy profunda de la que no hemos salido, ¿no? Ricardo, el estado de bienestar entre el 45 y el 75 sonó a método de control social. Seguro. Que no avance el comunismo sobre Europa. Hoy, sin la Guerra Fría, sin la lógica binaria, daría la sensación que aparece la cara más cruel del capitalismo. Ya no tengo que confrontar con nadie. El capitalismo no será un método de control social de la mano del estado de bienestar y arraso con lo que queda. Ahora, ¿Cómo sigue la historia? Yo arraso con lo que queda ahí. Es formidable lo que decís y se junta con la pregunta que hacía Víctor Hugo. El capitalismo a lo largo de su historia, lo voy a decir así, necesitó de sus adversarios. Necesitó capturar, cooptar. El ejemplo más impresionante quizás sea el de los años 60. El movimiento contracultural formidable, entrañable, que implicó un cambio monumental en las formas de vivir, de vestirse, de mirar el mundo, que implicó la idea del joven como centro de la historia, generó también una transformación en lo que se llama el management, las organizaciones empresariales, y se fue pasando del viejo fordismo, la producción en línea, en cadena de producción, de los famosos autos de Ford, los productos todos iguales, a después se va a llamar el toyotismo o la diversificación y la multiplicación, y comenzó a plantearse la idea de la horizontalidad en la toma de decisiones, la idea de contracturada. Fíjense el macrismo, ¿no? El macrismo vino sin saco y corbata. Vino a decirle a la sociedad que era políticamente correcto, que meditaba, que tenía una actitud casi de budismo zen frente al mundo y que con una sonrisa se podía transformar la vida y que el éxito, la felicidad y que había que abandonar el pesimismo, el pensamiento crítico. Bueno, eso en realidad proviene de una interpretación bastante capciosa de las energías liberadas en los años 60, pero también en la posguerra se aprende de la idea de
control estatal, incluso en Francia se hace cogestión obrero-empresarial, la socialdemocracia europea provenía de la tradición socialista. Ese capitalismo que tomaba y transformaba, hoy en realidad está solo y tiene una lógica de lo ilimitado y se devora todo. Ahora, devora. ¿Terminará como el macrismo está terminando entre nosotros? En la página 151 decís: el macrismo representa el momento más oscuro dentro de la legalidad democrática del revanchismo de clase. Ya sin tener necesidad de parasitar al peronismo, como lo hizo en 1990, la alianza de los sectores del gran capital local y extranjero, de los grandes bancos, de los sectores más concentrados de la producción agropecuaria y de los grandes medios de comunicación, se ha lanzado a una alucinante y depredadora carrera que amenaza con hacer estallar el país en 1000 pedazos, incluso con mayor virulencia que en el 2001. A ver, es difícil hacer profecías y tampoco me parece que sea razonable, pero cualquiera con sensibilidad y con cierta atención se da cuenta que hoy estamos viviendo, ya no solo en la Argentina, creo que cada una de esas palabras podríamos suscribirlas perfectamente. El macrismo incluso se quiso devorar la brutal derrota del 11 de agosto, generando de nuevo zozobra social, miedo, preocupación, ¿no? Es impresionante, una elección extraordinaria donde la mitad de la sociedad, en realidad más, porque habría que sumar los votos de la Baña, de las izquierdas y demás, le dijeron basta a un proyecto destructivo. Y sin embargo, aparece de nuevo con esta lógica del arrasamiento. El sistema es un sistema de arrasamiento. Ahora, la crisis del capitalismo es una crisis terminal. Estamos a la vuelta de la crisis, a la vuelta a la esquina de esa crisis. La verdad que no lo sé. ¿Hay alternativas? Eso tendrá que inventarlo la humanidad, no sé. Capaz que estamos yendo hacia una catástrofe de una oscuridad espantosa. Capaz que no. Lo cierto es que hoy sí tenemos que atender al día a día y la política es finalmente discutir las miserias, las contradicciones y los conflictos ahora, no pensando 40 años adelante, porque si queremos pensar 40 años adelante no me atrevo a imaginar qué va a suceder con el planeta. Sí puedo imaginarme qué va a suceder el 27 de octubre en la Argentina, y eso sí me da optimismo. Cuando hablamos de crisis del capitalismo, por ahí es lo más parecido a te roban el auto, vas a la comisaría a hacer la denuncia y el tipo que te toma la denuncia es el que te robó el auto. ¿El capitalismo está en crisis o es la crisis? A ver, es cierto, porque la crisis también, que es una experiencia recurrente en el capitalismo, le ha permitido salir más concentrado. De toda crisis el capitalismo y las grandes corporaciones salen más poderosas. Pero también es cierto que hay crisis en las que el capitalismo se enfrenta a momentos muy, podríamos llamarlo límites, ¿no? La crisis que significó la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29-30. Lo que pasa es que el capitalismo ha salido de todas sus crisis históricas y de los cambios de hegemonía con un nivel de violencia muy profundo. La caída de la hegemonía inglesa, a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial sobre todo, implicó 2 guerras mundiales con más de 100 millones de muertos, campos de exterminio, bombas atómicas. El capitalismo es depredador, el capitalismo es violento. Yo la verdad que no creo en un capitalismo serio. Para mí el capitalismo contemporáneo es un sistema horroroso que por supuesto tenemos que seguir encontrando la vuelta para tratar de vivir mejor hoy. Se le encontró la vuelta, Ricardo, porque América Latina supo por lo menos ponerle un dique, que es cuánto se puede hacer, me da la sensación en cómo el mundo está organizado. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar, absolutamente, a poner diques de contención a tanta insidia, ¿no? Hay una parte en la que hablas del ciudadano consumidor que es apasionante. ¿Por qué el consumismo es la palabra que va? Capitalismo inmediatamente va al lado. Sí. Por otro lado, yo digo, ¿cómo destrabar que nosotros estamos pugnando para que el país vuelva a consumir, que la Argentina vuelva a consumir? Sí. Yo me lo decía muy modestamente, que una cosa es el consumo que propiciamos para la gente que poco tiene, que nada tiene, y otra cosa es el consumismo, que es aquello de vivir para consumir porque es lo único que se te ocurre hacer con tu vida. Se trata de eso. Absolutamente. A ver, no es sencillo abordarlo porque
En países como el nuestro, o en Bolivia, o en Venezuela, o en Brasil, hay que reparar el daño brutal de un capitalismo depredador, el daño que significa no simplemente no tener acceso al consumo, literalmente, como lo estamos viendo en la Argentina, quedar fuera de la vida, quedar en la exclusión y muchas veces incluso en el hambre. Por lo tanto, todo sistema de matriz democrático popular tiene que dar una respuesta y no puede eludir también la incorporación de una masa crítica de esos excluidos en el mercado de consumo. La gran pregunta es cómo se logra sostener en el tiempo un proceso que va transformando la mentalidad de los nuevos ciudadanos consumidores, porque si algo no es el acceso al consumo, generador de solidaridad social, de altruismo y de una visión colectiva de la vida, tiende a producir autorreferencialidad, egoísmo. Contra eso hay que lidiar, pero yo diría, así como, y esta es la parte optimista, no hay ningún sistema que sea eterno. Quiero decir, por suerte, eso nos permite entender que el capitalismo, tal cual hoy se está expresando en su forma neoliberal, no es eterna. Tampoco es eterna la idea de un proyecto que quiera transformar democrática y popularmente una sociedad. Siempre se va a enfrentar con sus contradicciones, sus limitaciones, pero eso es la historia y no está mal que sea así. No hay eternidad para un sistema político como no lo hay para un individuo. Le preguntaron hace poco tiempo a Juan Carlos Monedero Sí. qué había pasado en la región que luego de gobiernos populares que transformaron claramente la realidad de sus pueblos, para mejor por supuesto, porque después la derecha llega de la mano de los votos, de la mano de la urna. Y una de las respuestas que dio Monedero fue porque mientras se avanzaba en derechos, se construyeron nuevos consumidores y no nuevos sujetos de derecho. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? ¿Va por ahí? Sí, pero al mismo tiempo es una tensión de muy difícil resolución. Claro. Cuando el querido y entrañable Ernesto Laclau planteaba que la sociedad no se completa nunca, que siempre está en estado de incompletud, de conflicto y de contradicción, quería decir también que no hay ningún sistema político que alcance a cerrarse de tal manera que ya no entre en contradicción y en crisis. Yo creo que es una de las grandes batallas, creo que la gran disputa de lo que se viene ahora para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así como Néstor comprendió perfectamente que aparte de la reparación económico-social que inició el día que llegó a la Casa de Gobierno, también había que reparar cultural, simbólica y éticamente a la sociedad argentina. Y para él eso fue la política de derechos humanos, derogación de las leyes de indulto, derogación de las leyes de impunidad, y le dio una consistencia política, moral a su gobierno que nos impactó profundamente. Creo que el gran desafío del próximo gobierno es encontrar ese núcleo cultural simbólico que permita una refundación de un país profundamente dañado como es el que deja el macrismo. Así como el menemismo y después la alianza dejaron un país dañado y previamente lo había hecho la dictadura, y nos costó muchísimo recuperar sensibilidad, otra manera de ver el mundo, y siempre habrá que agradecerle a los movimientos de derechos humanos y particularmente a las madres y a las abuelas que impidieron que la Argentina entrara en una zozobra ética absoluta, porque devolvieron legitimidad moral a esta sociedad. Creo que el gran desafío de lo que se abre es no apuntar a una lejanía abstracta, como puede ser, y esa es la crítica a ciertas izquierdas también, ¿no? Que mientras no se realice la transformación radical de la sociedad, nada sirve. Y hoy estamos urgidos por aquello que es de repente una reforma, un cambio que parece menor, pero por ejemplo, que en la Argentina el 27 de octubre gane la fórmula Fernández-Fernández, es una oxigenación para el conjunto de América Latina. Lula en prisión va a tener una sonrisa de lado a lado. Los amigos ecuatorianos, Correa, Evo, los venezolanos, López Obrador en México. ¿Se cambia radicalmente el mundo? No, pero sí se cambia nuestro estado de ánimo, se devuelve la lógica del entusiasmo, se siente que se puede dar una pelea, y esa es la política. La política es finalmente el litigio por la igualdad, es la lucha constante en el interior de una sociedad injusta y desigual. ¿Se puede completar esa lucha? Probablemente no, y nosotros no la vamos a ver completa. El diagnóstico es tan complejo
que a veces parece que nunca ganamos ningún partido y en realidad hay que recordar que dimos un par de vueltas olímpicas. Absolutamente. Entonces, es como si nunca hubiera pasado nada y vamos, desde 14 años por la guerra por la independencia, voto universal y secreto, reforma universitaria, creación de IPF, creación de la industria liviana, voto femenino, creación de la industria pesada, así hasta los derechos de cuarta generación, terminando por matrimonio igualitario. ¿Sí? Son todas batallas contra el capitalismo, aunque no parezca. Gustavo, no hay derecho que no haya sido el producto de una lucha brutal, muerte, imprescindible de las grandes mayorías contra el horror de las pequeñas minorías. Claro. Nunca ha habido un derecho inventado graciosamente por los poderosos. Y obviamente la historia argentina y la historia de América Latina y la historia del planeta es una historia de disputas. A ver, hoy se habla mucho de nuevos consensos, de moderación, cosa que uno dice, sí, la política es muchas veces el arte del consenso, pero no es antagónico el consenso en lo político democrático al conflicto. Claro. El conflicto está estructuralmente habitando la sociedad y la enriquece a la sociedad. La diferencia es que nosotros no queremos reducir y resolver el conflicto por vía de la violencia y de la guerra. Lo que queremos es que el conflicto se vaya procesando con instrumentos democráticos. Las derechas resuelven los conflictos dañando estructuralmente a sus adversarios. Nosotros pensamos en términos democráticos y pensar en términos democráticos es pensar en términos de esa tensión que no se resuelve entre consenso y conflicto, no son antagónicos. Hay una definición de las nuevas derechas, porque también estamos hablando de capitalismo, hablas del fascismo capilar. Yo creo que el mundo va hacia un declarado fascismo. Vamos a ver si lo podemos frenar un poco. Sí, claro, acá le estamos poniendo un freno. Es que esto era un avance claro, terrible, tenebroso. Decís, las nuevas derechas saquean la democracia y sus instituciones sin tener que derrumbarla, como lo hacían las antiguas dictaduras en los tiempos de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional. Su éxito radica en ofrecerse como garantes del orden republicano, mientras despellejan los últimos restos de democracias exhaustas. Una alquimia antes insospechada entre una política neofascista y una direccionalidad económica neoliberal pareciera ir dibujándose en el escenario de una época pródiga en signos de crisis, decadencia y posibles estallidos que rompan las actuales formas de hegemonía sin por eso ofrecer como alternativa una vía emancipadora. Si algo pareciera dominar la escena contemporánea es que estamos viviendo la obsolencia del neoliberalismo y la caída estrepitosa de sus formas de legitimidad política, cultural e institucional. Al mismo tiempo que sujetos novedosos se lanzan a las calles, chalecos amarillos en Francia, expresando que están hartos de vivir existencias precarias con horizontes nada prometedores, sin encontrar aún sus propias estructuras políticas capaces de sobrepasar a un sistema de decadencia. ¿Hasta cuándo? He leído un tramo de el libro La sociedad invernadero de Ricardo Forster, que está con nosotros. ¿Hasta cuándo el mundo será tan manso para sobrevivir esta existencia que juzgás, y estoy tan de acuerdo, precaria, sin horizonte, sin chances de evolucionar? Uno puede, como siempre, ¿no? La idea del medio vaso lleno o el medio vaso vacío, ¿no? Yo no sé si el mundo ha sido manso, no sé si los pueblos han sido mansos, o más bien diría, no han sido mansos, ¿no? Yo cito por allí un texto maravilloso de Carlo Levi, cuando Cristo se detuvo en Éboli. La película también está, pero está el libro de Carlo Levi, que Levi habla de la violencia ronca de aquellos campesinos que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que sin embargo no tienen otra alternativa que salir con sus hachas, con sus cuchillos, con sus viejos sacos negros y salir a defender, aunque la derrota los acompañe, su forma de estar en el mundo. También pensaba en un libro precioso sobre Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, que empieza con una frase monumental. Voy a contar una historia, este es un historiador norteamericano, Womack, es un libro fabuloso. Voy a contar una historia de unos campesinos que salieron a hacer una revolución para que su vida siguiera igual.
Es decir, querían conservar sus tradiciones consuetudinarias. En la tradición mexicana eso significaba que las parcelas de tierra, igual que los viejos campesinos rusos, se trabajaban en común. Emiliano Zapata era un campesino que se destacaba por ser un gran domador de caballos, pero los campesinos de Morelos se enfrentaban a los ingenios azucareros que estaban industrializando el campo y estaban arrasando con sus tradiciones. Entonces, ¿cómo juzgar esas luchas? ¿Cómo juzgar la lucha de Espartaco, que era una lucha derrotada, el viejo Espartaco ahí que rebeló a los esclavos durante el Imperio Romano? Me parece que son acumulaciones, ¿no? Y nosotros tenemos que eludir la tentación del éxito burgués, ¿no? El éxito burgués es medir todas las acciones en función del exitismo, ¿no? En función de si en la vida te fue bien, sos exitoso, entonces fabuloso. Y resulta que hay toda una parte de la vida, de la existencia de los individuos, de los pueblos, de los colectivos, que es una lucha que no tiene fin, que a veces avanza 1 centímetro, otras veces se produce algo fundamental. A ver, la Revolución Rusa pudo haber terminado en la decadencia y en el final de esa experiencia de 70 años. Pero ¿quién te quita lo bailado? ¿Quién quita la experiencia de obreros, campesinos y soldados que por un instante en su vida tocaron el cielo por las manos? ¿O quién le quita la experiencia a los trabajadores argentinos que en el año 45 sintieron que por primera vez entraban a ser reconocidos como sujetos políticos y sociales? ¿Quién nos quita a nosotros que vivimos 12 años de una intensidad política única y que sentimos que era posible reparar la memoria de los asesinados por la dictadura? A eso apunto, ¿no? La esperanza. Yo he visto muchos equipos chicos ganar un partido, pero la realidad es que el campeonato está en manos de Argentinos Juniors, Quilmes, Banfield, ¿no? El placer de lector que esto me ha provocado y, por supuesto, el aprendizaje que significa leerte me invitan a soñar que mucha gente acceda a la Sociedad Invernadero, tu último libro. Un placer, ojalá que tengamos nuevos pretextos para una charla como esta que a todos nos permite, incluyo a la audiencia también, pero particularmente a nosotros, mejorarnos. ¿Puedo decir algo nomás? Sí. Proteger espacios como este, que invitan y generen diálogos de esta naturaleza, es una tarea fundamental. Para mí es un orgullo y un honor haber podido pasar por acá. Ricardo Forster, autor de la Sociedad Invernadero de ACAL, que es una editorial internacional. Este libro está publicado en Barcelona, en España. No, en Madrid. Es así. Es España, el centro está en España, el libro está publicado en España, en México y en Argentina. Por suerte, porque si viene la edición española, cuesta el doble o el triple. Y acá todavía está accesible. Gracias, Ricardo. Placer. La mañana. Una señal.